Entonces, chicos, vamos a continuar con su presentación de educación para la salud. Y como les mencionaba, ¿por qué es importante conocer las enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué es lo que las causa principalmente? Pues bacterias, hongos, protozoarios, ectoparásitos, virus, ¿ok? Aquí es importante y sí les quiero mencionar que recuerden un poquito acerca de sus clases de cuando les dijeron sobre la hepatitis. Recordemos que son 5 tipos y entonces las que se van a transmitir por contacto sexual, recordemos que no solo es la B, también la D se transmite por contacto sexual. La B y la D son las que se transmiten por contacto sexual. Afortunadamente tenemos la vacuna que previene, pero debemos de tener cuidado, por ejemplo, con la hepatitis A, ¿no? Que se transmite por el agua, los alimentos contaminados, el contacto con personas que ya están infectadas. Tenemos también la hepatitis C, que también se transmite por transfusiones de madre a hijo, compartir agujas, etcétera. Tenemos también la hepatitis E, que se transmite con agua y alimentos contaminados, que ustedes tengan contacto con agua o alimentos contaminados. Y en este caso nos vamos a enfocar en la prevención de esas enfermedades. Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a prevenir estas enfermedades de transmisión sexual? Pues bueno, en primera instancia vamos a promover las medidas higiénicas, las medidas de vacunación, como les decía, la planificación familiar, los métodos anticonceptivos, que las personas no estén extrañas a esos temas, que lo sepan, pero también hay que ser conscientes que no todos los tipos de hepatitis tienen una protección al 100, ni todos tienen una vacunación completa. O sea que debemos tener mucho cuidado también y prevenir que tengamos contacto con alimentos contaminados, con agujas contaminadas, tener relaciones sexuales con una persona tal vez que no sabemos lo que tiene, que no la conocemos. Entonces también hay que educar en esa parte a los pacientes, a la población en general, y tiene que ver con la educación para la salud. Recordemos también que pues el herpes también tiene muchos tipos, hay muchos tipos de herpes, como sabemos. Entonces hay herpes labial, herpes genital, y recordemos que el herpes puede tener muchas recidivas, es decir, puede desaparecer en un momento dado. Un ejemplo, el herpes labial puede desaparecer en un momento dado, pero hay posibilidad de que en un futuro, en un punto, se reactive. Entonces, hay que conocer los diferentes tipos de virus del herpes, pero más que nada los más comunes, los que se encuentran siempre presentes en casos aislados que se llevan en cada institución de salud. Entonces recordemos que el herpes simple pues es una infección producida por un tipo de virus, que es el 1, y afecta más que nada la piel, las mucosas, ya sea oral, genital. Entonces, ese sería el herpes simple de tipo 1. Tenemos también el herpes simple de tipo 2. Y el de tipo 2 es el que nos va a producir estos síntomas que vemos aquí, como la comezón, la erupción cutánea, ulcerosa, y son dolores muy fuertes. Entonces también tenemos el herpes simple de tipo 3, y ese es responsable, recordemos, de la varicela y de la varicela zoster.
Entonces, chicos, hay que recordar estos tipos de herpes. Aquí no se los puse, pero se los estoy diciendo. El herpes simple tipo 1, que causa lesiones en la mucosa oral, como les decía. Y el herpes simple tipo 2, que causa el herpes genital. Ajá. Y el tipo 3, responsable de la varicela zoster. ¿Ok? Entonces también podemos transmitir hongos. Ajá. Aquí está incorrecto esto, como ustedes sabrán. ¿Por qué? Porque primero tenemos el VIH, el virus del VIH, para que posteriormente, si la enfermedad sigue avanzando, pues entonces ya será el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ok, aquí hay que tener mucho cuidado porque varias de las veces, y nos ha tocado, y no me van a dejar mentir los que trabajan en primer nivel de salud, que las personas no tienen idea, ay, perdón. Ay, creo que está muy bajito. Que las personas no tienen idea de que tienen tal vez el virus, porque tuvieron múltiples parejas sexuales y nunca se les ocurrió ir a un centro de salud, que para colmo las pruebas son gratuitas. ¿Ok? Por eso es importante hacer promoción también acerca de los chequeos anuales, que las personas estén conscientes de que tienen que checarse, que no porque se sientan bien quiere decir que todo está bien, como por ejemplo también en el herpes, en la hepatitis, que puede permanecer latente, incluso hasta en la sífilis. Recuerden que sale una herida indolora, entonces la persona muchas veces no se da cuenta, no le pone atención, es más, hasta llega un punto en el que desaparece. Y entonces después vienen las complicaciones que están de este lado. Entonces también hay que tener mucho cuidado con el VIH y SIDA, porque recordemos que nosotros también estamos expuestos a este tipo de situaciones. Conviene también educar a todo el personal de salud en cuestiones de VIH, porque recordemos que no solamente es por transmisión sexual, tenemos la transmisión vertical de madre a hijo, tenemos cuando nos picamos con alguna aguja. Nosotros, más que estamos en el área de la salud, debemos de tener mucho cuidado, y pues al menos se sigue un protocolo de seguimiento para que te puedan dar todos los antirretrovirales, que no te dé la infección como tal, si es que tuviste en contacto con una persona que está infectada, con fluidos de una persona que está infectada dentro de la institución de salud, pues entonces se te dará un seguimiento para prevenir complicaciones y el desarrollo de la enfermedad. Entonces sí es importante no nada más educar a la población, sino a todos nosotros también. ¿Okay? Tenemos entonces la transmisión, como les decía, vía vertical, que es de madre a hijo. Tenemos la vía sanguínea, que es cuando, un ejemplo, nosotros nos picamos con alguna aguja. Y tenemos la vía sexual, por múltiples relaciones sexuales sin protección y sin saber acerca de estos factores de riesgo, que muchas veces cuando nos damos cuenta pues ya es demasiado tarde. Ok. Entonces vamos a continuar. Aquí les quise poner las tablitas de las bacterias, los virus y otros más comunes que causan las infecciones, que muchas veces
aquejan a nuestra sociedad. Ok, entonces, ¿cuáles son las causas más comunes? ¿Cuáles serían las causas más comunes? Bueno, pues muchas veces las clamidias, el chancro que sale en la sífilis, la gonorrea, la clamidia, la vulvovaginitis, la vaginitis bacteriana, tricomoniasis, herpes genital, VIH. Entonces son las infecciones más comunes, más no las únicas. Aquí tenemos varias que les quise poner aquí. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que ustedes puedan identificar dentro de la población? Bueno, pues dolor, inflamación, secreciones anormales, dolor al orinar, dolor durante una relación sexual. Entonces, estar al pendiente de esos síntomas y hacer los estudios pertinentes para llegar a un diagnóstico adecuado. Y también pues el virus del papiloma humano, que como ya sabemos, el portador es el hombre. Tal vez no, más bien no desarrolla la enfermedad, sino que los que la desarrollan pues son las mujeres. Entonces hay que tener cuidado, educar a la población acerca de las infecciones de transmisión sexual, acerca de, imagínense si todos conocieran acerca de estas bacterias, de estos virus, de cómo se puede prevenir, de todo lo que les puede causar, pues yo creo que no habría tantas infecciones que se complican, y además habría más cuidado dentro de la sociedad para no adquirirlas. Entonces aquí les pongo todos los virus, bacterias, hongos, ectoparásitos que pueden causar una infección de transmisión sexual. El sarcoma de Kaposi, como recordamos o que recuerden, ya se da en una complicación del SIDA, del VIH, perdón, es el SIDA, es una complicación. Ok, el virus del Epstein-Barr entra dentro de los virus del herpes. Ok, entonces vimos los tipos de herpes simple, Entonces, ¿qué son las enfermedades emergentes en nuestra sociedad? Pues las enfermedades emergentes son todas aquellas infecciones que constituyen una amenaza dentro de nuestra sociedad, y que infectan por primera vez a la población, y entonces se realiza una epidemia dentro de esa población. Recordemos que la epidemia es una población que adquirió una enfermedad. ¿Ok? Entonces sí recordemos saber diferenciar qué es una qué es una enfermedad emergente de acuerdo a esto. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Estamos en una pandemia. ¿Por qué? Porque el virus del COVID-19 ya se propagó mundialmente. Que ya no es una cosa que nosotros digamos, pues se dio a un número de personas, como por ejemplo en el 2019, que en un principio pues era una endemia, ¿ok? Porque no estaba estaba en un área geográfica delimitada, no había llegado a ningún otro país, estaba bien perfectamente delimitada en Wuhan, China, como recordarán. Después pues ya se hizo una epidemia porque ya empezó a aumentar el número de casos en una población durante un tiempo considerable, y posteriormente se hizo pandemia ya que llegó a varios países. ¿Ok? Entonces, aclarando eso, las enfermedades emergentes son todas aquellas
que resurgen como un peligro debido a la falta de vigilancia epidemiológica. Recordemos que aquí en México nos hace falta mucha vigilancia epidemiológica, que es lo que sucede actualmente con el COVID-19. En varios estados pues dejan entrar como si no pasara nada a cualquier persona que venga de cualquier lado, de cualquier país, y entonces no hemos tenido ese control. Muchas veces dicen, no, pues es que nos va a afectar económicamente, y sí, es verdad, afecta económicamente, pero pues también debemos de tomar esas medidas como sociedad para que haya ese cambio, en la situación actual que estamos viviendo, y muchas veces por el descuido también de nosotros. Entonces, ¿cuáles serían esas enfermedades emergentes que constituyen una endemia, a veces una epidemia, perdón? Actualmente este grupo está conformado por malaria, dengue, zika, chikungunya, sarampión, paludismo y tuberculosis. Entonces, hay veces que vuelven a surgir esas enfermedades, vuelven a causar un problema de salud, y esto modifica todos los programas actuales que tenemos para tratar un problema de salud así. Entonces, aquí tenemos una pequeña crítica acerca de lo que les estoy mencionando. Como les digo, las enfermedades han sido mal atendidas dentro del país, y entre ellas, entre las principales causas que vimos hace unos momentos, pues es la diabetes, las enfermedades cardiovasculares que vimos que estaban en primer lugar, la obesidad. Actualmente también tenemos el COVID-19, que ya está dentro de las cifras del INEGI, la salud y nutrición infantil, la salud mental, la salud oral, el embarazo adolescente, que también es muy importante. Muchas veces, sabiendo de métodos anticonceptivos, pues simplemente no se les da el seguimiento adecuado, o muchas veces la misma población detiene este cambio que debe de haber en cuanto a tener más conciencia. La violencia, el consumo de tabaco, alcohol, de sustancias nocivas. Entonces son problemas de salud, y hay que tener en cuenta también el impacto de la pandemia por COVID-19 y de las enfermedades crónicas mal atendidas, en este caso la que está en primer lugar, que son las enfermedades cardiovasculares, y la que está en tercer lugar, si recordamos, que es la diabetes, que está delimitado también por la mala alimentación que llevamos en el país. Entonces aquí sí me gustaría que ustedes conocieran cuál es una historia natural de la enfermedad, ya que estamos hablando de enfermedades emergentes. Entonces vamos a comenzar diciendo que la enfermedad no es un ente por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Este es el resultado de las personas, de la interacción de las personas con su medio ambiente. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Una visión dinámica de la enfermedad. ¿Por qué? Porque va a depender de esa interacción de las personas, los factores, las condiciones que se hacen presentes en la enfermedad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un desequilibrio, no hay una homeostasis dentro del organismo, tanto en el medio interno como en el medio externo, y provocado por algo. Entonces, así se comienza una historia. Es lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido desde el año pasado, una historia natural de la enfermedad. ¿Cómo se involucra la salud pública dentro de esta historia natural de la enfermedad? Pues para prevenir la enfermedad, para restaurar la salud y fomentar el bienestar tanto individual como colectivo. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir conocer la historia natural de la enfermedad? Pues vamos a utilizarla para, por medio de un estudio científico, profundizar acerca de la patología que nos está afectando, conocer la evolución de la misma, prolongar la vida, y lo comentábamos hace rato con Ale, que en la actualidad pues no tenemos un tratamiento específico para el COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer aquí? Tenemos un problema de salud existente.
profundizar en el estudio de la enfermedad por medio de la información basada en la evidencia de lo que está sucediendo en todas las instituciones de salud. Entonces, ¿qué es lo que qué es a lo que nos va a llevar el profundizar en el estudio de la enfermedad? Pues nos va a llevar a evitar su presentación y que evitar un daño mayor entre nosotros. Y de este modo lo vamos a hacer con un modelo o esquema de la historia natural de la enfermedad.